Primera de Corintios 14, para regularizar las lenguas. El viernes pasado estuvimos hablando acerca de breve historia de las lenguas, ¿recuerdan? Y estábamos tratando de explicar de por qué razón, cuando vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, en ese día formidable que dio inicio a la historia cristiana, dio inicio a la historia de la iglesia triunfante y militante de Cristo, dio comienzo también a la era del Evangelio, la era de la salvación gratuita por la fe, y también la era en que las bendiciones de Dios y las maravillas de Dios se derramarían a todos los pueblos de la tierra. Explicábamos por qué razón los apóstoles, por un breve momento, no crean ustedes que estuvieron hablando el día entero, habrán hablado a lo sumo 10 minutos, 15 minutos. ¿Por qué hablaron en idiomas? En idiomas gentiles. Idiomas gentiles que entendían todos los judíos que estaban de visita en Jerusalén en ese día. La fiesta de Pentecostés era una gran fiesta religiosa, era una de las 3 grandes fiestas anuales en que todos los judíos tenían sagrada obligación de ir a Jerusalén a la fiesta. Una era la Pascua, la otra era Pentecostés 50 días después, y la otra era la fiesta de las cabañas o tabernáculos. En alguna o en esas 3 fiestas era deber sagrado de todos los judíos desparramados en el Imperio Romano que vinieran a Jerusalén a la fiesta, y lo hacían con gusto, porque era una linda manera de visitar la patria y visitar el templo. Y había allí 16 nacionalidades reunidas diferentes, y cada peregrino hablaba la lengua hebrea, pero también hablaba la lengua del país en que vivía. Y fue en esas lenguas, fue en esos idiomas que los apóstoles hablaron las maravillas de Dios. Fue una señal muy hermosa que Dios dio de que ahora estaban cambiando las cosas, cambiando radicalmente. El idioma hebreo ya no sería más el idioma sagrado. Seguiría siendo el idioma sagrado, pero ya no sería utilizado para proclamar el Evangelio. Que ya Israel no iba a ser la nación santa exclusiva, ya cualquier pueblo que recibiera el Evangelio pasaría a ser santo. Y que ya el templo de Jerusalén no iba a ser más el único templo de Dios en la tierra. De hecho, ese templo estaba condenado a ser destruido, como había dicho el Señor Jesús. Y en el año 70, más o menos 40 años después de venir el Pentecostés, las lenguas, el templo fue destruido hasta los cimientos por los romanos. Por esa razón Dios dio esta señal de que los apóstoles hablaran en idiomas gentiles. Porque ahora los idiomas gentiles, todos los idiomas del mundo, inclusive el español, que en aquel entonces no había nacido todavía el español. El español empezó a formarse, o castellano más bien, a partir del siglo VII en España. El español es un idioma que no es muy antiguo, tendrá unos 1300 años de edad. Y el español de 1300 años atrás era muy diferente al español de ahora. Todos los idiomas del mundo iban a ser vehículo de la verdad divina, vehículo del Evangelio. Por eso Dios dio esa señal. Pero en la iglesia de Corinto, por alguna razón, que era la poca madurez espiritual que tenían esos hermanos, siguieron hablando en lenguas, hasta hacerse allí un batifondo en la iglesia, un tumulto. Y el apóstol Pablo, que fundó esa iglesia, que adoctrinó esa iglesia, se ve obligado a regular el uso de las lenguas en la iglesia. Tengan abierta la Biblia allí, 1 Corintios 14, porque vamos a leer. No tuve tiempo de copiar la hoja, pero se las prometo para la próxima clase. Número 1.
además de seguir el amor, porque el amor es la cosa más importante del mundo, y el que tiene amor y no tiene lenguas no se preocupe, porque el amor es más grande que todo. Además de seguir el amor, debemos considerar la profecía, o sea, la predicación y enseñanza, mucho mejor que las lenguas. ¿Quién lee 1 Corintios 14 del 1 al 5? 1 de Corintios 14 del 1 al 5. Se pone de pie y lee en alta voz. Es muy importante entender doctrina. A ver, María. Seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Hasta ahí nomás, hasta el 5, María. La enseñanza está bien claro. La profecía es superior a la lengua. Y si queremos un buen don, busquemos el don de profecía, que es el don de predicación y de enseñanza. Y estamos soñando cuando llegue el día en que varios predicadores de esta iglesia, predicadores jóvenes, salgan a otros lugares de Glendale o de la zona del Gran Los Ángeles a predicar el Evangelio, con bosquejos bien hechos, con palabras bien escogidas, a llevar doctrina, a llevar enseñanza a los que no tienen. La profecía, o sea, predicación y enseñanza, es 1000 veces superior a la lengua, porque nadie entiende la lengua. Pero el que habla doctrina, sí se le entiende. Y miren qué cosas hermosas deben hacerse cuando se enseña, qué clase de palabras dar. El que profetiza, dice el verso 3, o sea, el que predica, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Qué lindo que es consolar. Qué lindo es ser consolado. Todos necesitamos a veces palabras de consuelo, porque muchas veces las lágrimas y las preocupaciones vienen a nuestra vida y nos hace falta consuelo. Y aquí en la iglesia tenemos que dar consuelo. Si es una iglesia espiritual, esta iglesia tiene que consolar a los afligidos. Porque uno de los títulos del Espíritu Santo, sepámoslo, es el Consolador. El Consolador, el que da consuelo, el que da firmeza y sostén en las pruebas. Así que además de seguir el amor, que es lo primero de lo primero, y el que tiene amor no se preocupe de lo demás, debemos considerar la profecía, predicación y enseñanza mucho mejor que las lenguas. Segunda cosa, la lengua, sea cual fuere esa lengua, ese idioma, debe tener contenido, debe decir algo, debe tener algo, decir algo significativo, un mensaje que sirva para algo. Hace poco, aquí en California, 532 guitarristas de rock and roll tocaron una pieza que duró 43 minutos con 28 segundos. Dele tocar y tocar y cantar y cantar y cantar. Y repetían solo 3 palabras: shake, rattle y roll. En español sería sacudir, machacar o matraquear y menearse. 43 minutos con 28 segundos repitiendo esas 3 palabras. 532 guitarristas de rock. ¿Era eso concierto? ¿Qué va a ser? Eso era galimatías, eso era barullo, eso era enredo, eso era confusión, pero muy del gusto de los miles y miles de jóvenes que aplaudieron a rabiar. La pieza más larga que se ha conocido. 532 guitarristas tocando música de rock y repitiendo solo 3 palabras, 3 palabras. El rock sirve para adormecer, el rock sirve para matar la inteligencia, el rock sirve para
entorpecer la conciencia. Por eso el diablo usa tanto el rock y por eso tantos jovencitos, pobrecitos, están encandilados con el rock. Así que el que habla o el que canta tiene que decir algo que tenga contenido, que tenga conceptos. Porque a veces se puede hablar español sin decir nada también. Se puede hablar bla, 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 bla. El otro día visitábamos una vieja amiga de Chulavista. La visita duró 1 hora con 32 minutos. 2 minutos hablamos nosotros y 1 hora y 30 habló ella. Y no dijo nada, no dijo nada. Habló español correcto, porque es mexicana, pero habló sin decir nada. Hay mucha gente que es así, habla y no dice nada. Bueno, yo no quiero ser así. Lean los versos 6 al 13. Pablo está diciendo cosas muy interesantes aquí. 1 Corintios 14, 6 al 13. Lean el verso 6 primero, vamos a ir desglosando este pasaje despacito. 1 Corintios 14, 6. ¿Quién quiere leer ese versículo? Ahora pues, hermanos, yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no los habláis con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Miren ustedes, la lengua tiene que tener 4 cosas, 4 elementos de sumo valor. Tiene que tener revelación de una verdad divina, ciencia bíblica, o teología si ustedes quieren, profecía, o sea, explicación de los pensamientos profundos de Dios, y doctrina, o sea, enseñanza. Hay que decir algo en una palabra, no bla, 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 en que nadie dice nada, o no se entiende nada. Lean el verso 7. El verso 7, ¿qué dice? Rapidito, para no perder tiempo. A ver, Antonio, tú con tu voz potente y clara. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dan distinción de notas, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Cítara. Aquí tenemos varios instrumentos muy lindos. Tenemos acordeón, tenemos trompeta, tenemos guitarra eléctrica, tenemos piano, tenemos órgano. Y cada uno de estos instrumentos tiene su propia voz. Y uno que tiene oído fino sabe enseguida qué se está tocando con la trompeta, qué con la guitarra eléctrica, qué con el acordeón, qué con el piano, qué con el órgano. Pero si no dieran distinción de voces estos instrumentos, ¿habría música agradable? No, no la habría. No habría sinfonía, sino habría cacofonía, que es otra cosa. La cacofonía son sonidos discordantes. Y así también en la iglesia, el que predica tiene que hablar claro, de modo que le entiendan, de modo que deje algo en la mente y corazón de sus oyentes. Sigamos leyendo el verso 8. Y si la trompeta tiene sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? La trompeta, el clarín, tiene un sonido clarísimo, por eso se llama clarín. Y nunca se confunde. Yo estuve en el ejército argentino 15 meses y distinguíamos perfectamente bien los toques de corneta o de trompeta. Lo que era diana, lo que era rancho, lo que era silencio, lo que era retreta. Sí. Y cuando hay un ataque, se lanza el ejército al ataque, la trompeta, el clarín, dan voces vibrantes para animar. Pero si en lugar de dar una voz vibrante, el clarín da una nota incierta, toda sorda, como que si el clarinetista estuviera ensayando y no dando un mensaje, nadie se apercibiría para la batalla. Así también la predicación, así también el hablar en la iglesia. Todo tiene que hacerse en forma clara para que todos entiendan. Lee el verso 9. Así también vosotros, si por la lengua no quieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Así también vosotros, dice Pablo a la iglesia. Si con la lengua no dan un sonido claro,
estaréis hablando al aire. ¿Quién se pone a hablar al aire? Dígame, un loco solamente. Se pone a hablar solo allí. Sí, a veces allí anda gente hablando sola. Por las calles, por las veredas, por los parques, hablando solo y haciendo ademanes. Es un desorden psíquico grave hablar solo. Pero peor es cuando uno se contesta también a sí mismo. Ya tiene que ir al manicomio esa persona. Y Pablo está diciendo, ustedes cuando hablen en la iglesia, hablen clarito, hablen que se le entienda. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Sigamos con el verso 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Ningún idioma, aún el más pobre idioma de los indígenas, tiene significado. Y todos los idiomas del mundo tienen las mismas formas gramaticales. Tienen verbo, tienen sustantivo, tienen adjetivo. Todos los idiomas de este mundo inteligente que se pueden entender con la cabeza, tienen verbos, tienen adjetivos y tienen sustantivos. Y artículos y preposiciones que son reglas universales de todos los idiomas bien dichos. Pero algunas personas en la iglesia no dicen nada, dan una cantidad de sonidos que nadie entiende, ni él mismo. Y están contentísimos con eso. No me explico. Verso 11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para ti. Claro, si yo ignoro lo que se me está hablando, yo soy un extranjero para ellos, ellos son un extranjero, ellos son extranjeros para mí. Si no nos entendemos, pues somos todos extraños unos del otro. El verso 12. Así también vosotros, los que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Ya que anheláis dones espirituales, procurad aquellos dones que edifican la iglesia. La preocupación grande del apóstol Pablo y la preocupación nuestra también es edificar a los creyentes en Cristo. Hacer que todos nosotros vayamos creciendo en Cristo, creciendo y madurando en la fe, madurando en el carácter cristiano sobre todo. Que seamos mejores cristianos cada día, que tengamos una fe sencilla, pero que tengamos una inteligencia desarrollada también. Que estemos firmes en la doctrina, que nadie nos mueva de la doctrina del Evangelio. Aquí tenemos las verdades básicas del Evangelio que predica la Alianza Cristiana y Misionera, que es el mismo que predican muchísimas otras denominaciones. Cristo salva, sana, santifica, viene. Por lo menos en estas 4 grandes verdades tenemos que estar bien firmes nosotros y conocer lo que la Biblia dice sobre cada una de ellas. Entonces estaremos edificados en Cristo y no nos van a mover vientos de doctrinas extrañas que algunas otras personas quieran echar sobre nosotros. Luego en los versículos 14 al 19, el apóstol Pablo está diciendo que el espíritu del que habla en lenguas y su entendimiento y el entendimiento de los oyentes deben coincidir, porque de otra manera se está hablando al aire, es decir, que se está perdiendo todo el contenido del mensaje. Lean los versículos 14 al 19. Sí, del 14 al 19. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo en el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros de 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Está perfectamente claro, ¿verdad?
Si voy a orar, tengo que orar con el entendimiento, con mi cabeza, con mi mente, con la inteligencia que Dios me dio. Si voy a cantar, lo mismo. Y si voy a predicar, idem. Tengo que usar mi entendimiento, mi razón, mi mente, las facultades poderosas que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para orar, para cantar, para predicar, para enseñar. Y para eso hay que usar el idioma que todos usan en la iglesia. Español, inglés, francés, italiano, portugués, el que fuere, cualquier idioma de este mundo. Chino, coreano, filipino. Pero no un idioma que nadie entiende. Es ir contra el orden. Es ir contra la voluntad de Dios. Hablar en la iglesia un idioma que nadie entiende. Así sea el idioma más perfecto que hubiere. Griego, por ejemplo. El griego es el idioma del Nuevo Testamento, pero si viene aquí un griego a predicar en griego, ¿quién lo entiende? Es como si hablara en chino, nadie lo entiende. Pablo insiste que en la iglesia se usen palabras que todos entiendan para que todos tomen edificación. ¿Cómo yo le puedo decir amén a la oración que hizo un hermano en idioma polaco o en idioma finlandés? Si digo amén es por eco nada más, pero no por haber entendido la oración. Pero si ustedes oran en español y hacen lindas oraciones, yo voy a decir amén. Cuando terminen ustedes la oración, amén significa así sea. Sigamos. Las lenguas son una señal a los incrédulos. Leamos los versos 20 al 25. 20 al 25. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en las malicias, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos. No dirán que estáis locos. Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todo es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Las lenguas son señal a los incrédulos. Hay gente que necesita escuchar lengua en el culto para convencerse que el Espíritu está ahí. Y si no escucha lengua se va frustrado y asustado y en pánico, porque cree que el Espíritu ha abandonado la iglesia. Por eso muchísimos se esfuerzan a hablar de cualquier manera alguna lengua rara. Porque si nadie habla lenguas en un culto de 3-4 horas como tienen ellos, se asustan. Creen que han pecado todos y que el Espíritu se ha ido. Pero hermanos, nosotros debemos creer que el Espíritu está en la iglesia y el Señor está con nosotros. No porque sintamos algo de alguna manera especial, sino porque la Biblia dice que donde están 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, allí está Él en medio de ellos. No necesitamos manifestaciones estrambóticas, espeluznantes, espectaculares, para creer que el Espíritu de Dios está con nosotros. El Espíritu de Dios está con nosotros porque está en nuestro corazón y lo hemos traído acá. Pero la profecía es señal a los creyentes en Cristo. Cuando se reúnen creyentes en Jesucristo y abren la Biblia, entonces Dios empieza a hablar a su iglesia por medio de su palabra.
la Biblia. Hay gente que busca lenguas a toda costa. Tiene que haber lenguas en el culto. Y cuando uno habla en lengua, ya todos dicen aleluya, aleluya, está el Espíritu, está el Espíritu. Y si ninguno habla lengua, piensan que el Espíritu se escapó por la puerta y no ha vuelto. No es así, hermanos. Debemos basarnos en la Escritura, lo que la Biblia dice, no lo que nosotros experimentamos. Las experiencias subjetivas nuestras son falibles, pero la palabra objetiva de Dios es infalible. Hay una gran diferencia, pues, en la experiencia subjetiva de cada creyente y la experiencia objetiva de la palabra de Dios. La palabra objetiva de Dios. Imaginemos lo que sería este culto si cada uno está hablando aquí un idioma diferente. Y entra una persona de afuera y dirá, pero estos de la Alianza Cristiana y Misionera de Glendale ¿están qué? Locos. Están locos. Los locos hablan todos juntos y ninguno se entiende. Pero todos están felices cuando hablan todos juntos. Pero mejor es cuando hay un público ordenado como el de ahora, atento, con sus Biblias abiertas, y un maestro enseñándoles, que puedo ser yo, que puede ser cualquier otro. Ese es el orden de Dios para su iglesia, de Cristo para su iglesia. Uno enseña, los demás escuchan. Y si el que enseña bien, los demás dirán amén. Y si enseña mal, tienen que corregirle y decirle, hermano, usted se equivocó en esto, porque la Biblia dice esto. Así es como la iglesia va progresando en doctrina, enseñándonos los unos a los otros. Siguiendo, versos 27 al 33. Los que hablan lenguas y los que profetizan, enseñan, alaban o cantan, deben todos ser juzgados por la congregación. Esta recomendación muestra una vez más que el juicio del Espíritu Santo no reside en unos pocos privilegiados, sino que reposa en todo el grupo. El hermano más sencillo y callado de la congregación puede estar en condiciones de juzgar la predicación del predicador más brillante. El Espíritu Santo es el don de Cristo a la iglesia, no a unos pocos individuos en particular. Lean los versos 27 al 33. ¿Quién quiere leer este pasaje, 27 al 33? ¿El mismo capítulo? Sí, siempre 1 Corintios 14, 27 al 33. Si habla alguno en lenguas, que lo hagan 2 o a lo más 3, y por turnos, y uno interprete. Y si no interprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Hasta dónde pasó? Hasta el 33. Asimismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás disciernan. Y si algo les es revelado a otro que está sentado, calle primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas estén sometidos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. En aquella iglesia donde había tantos que hablaban lenguas y tantos profetas, Pablo les dice, hablen 2 o a lo más 3. 4 ya sería mucho, ya sería cansador. Del culto, hermanos, hay que salir con hambre, pero no indigestado. Hablen 2 y a lo más 3, y por turno, no a la vez. Y uno interprete. Y si no hay intérprete, cállense todos. Y los espíritus de los profetas, esto se aplicaba más a Corinto que a ninguna otra iglesia, estén sujetos a los propios profetas. Porque a veces algunos también predicadores, aunque estén hablando español, se exaltan y se les van las ideas. Se les escapan las ideas y se pierde y comienza a decir tonterías.
Bueno, yo conozco muchos predicadores así. Desvarían. Se arrebatan de su propia elocuencia y se van por las nubes. Y dejan a la gente mirando para arriba y sin entender. Nuestro Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Ahora, para finalizar, leamos los versículos 34 al 40. Quien quiere leer este pasaje, hay algo para las damas, pero no se lo tomen tan en serio. Un poco nomás, pero no del todo en serio. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Se imaginan ustedes una iglesia de 500 personas, de 1000 personas, en que todos hablan a la vez, hombres y mujeres? ¡Qué terrible! ¡Qué parlotería! ¡Qué vocinglería! ¡Qué galimatías! ¡Qué enredo! ¡Qué desastre! ¡Qué caos! Y el Espíritu guiador y la palabra de Dios tan armónica, tan perfecta, tan hermosamente escrita, ¿dónde queda? No, era un desastre la iglesia de Corinto. Pablo le dice que son niños, que tienen que hacer todo decentemente y con orden. Y las mujeres, mejor pregunten en casa a sus maridos, porque si los hombres muchas veces cometen un error, las mujeres más. Pero eso era en los tiempos de Corinto y en aquella iglesia. Ahora en nuestros tiempos las cosas han mejorado bastantes. Hay mujeres muy criteriosas que pueden hablar en la congregación y hacen bien. Bueno, dice el apóstol Pablo que más vale hablar 5 palabras con sentido que 10.000 en lengua desconocida. Y voy a terminar con 5 palabras. Hasta aquí la lección